La fe ¿Qué es la fe? es la semilla que recibimos en nuestro bautismo, para hacerla fructificar. De nosotros depende que crezca, para que seamos una tierra fértil que dé frutos. La verdadera fe tiene vida en sí misma, y el potencial de desarrollar el reino. La semilla de suyo tiene vida, y por esta razón crece. En la fe, están implícitas la certeza, la confianza, la obediencia. La fe, es la puerta que nos conduce al reino de Dios. No se puede creer en Jesucristo, sin el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo, quien revela quién es Jesús. Fe, para sacarme de mi tribulación no es fe en Dios. La fe, significa, que aunque me saque o no, seguir creyendo que Dios, es amor. Algunas cosas, solamente se aprenden en horno de fuego. Podemos concluir, que la fe verdadera, no solo tiene vida en sí misma, no es inerte, y el potencial de desarrollarse, sino que también, es el medio del desarrollo, del reino de Dios, en nuestros campos, es decir, en nosotros. Abraham realiza así, la definición de la fe, dada por la carta a los Hebreos. La fe, es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Creyó Abraham en Dios, y le fue reputado como justicia. Y por eso, fortalecido por su fe, Abraham fue hecho, padre de todos los creyentes. El apóstol Santiago. Vosotros, podéis conocer, todos los mandamientos, todas las profecías, todas las verdades de fe, pero si esto, no se pone en práctica, no va a las obras, no sirve. Podemos recitar el credo, teóricamente, también sin fe, y hay tantas personas, que lo hacen así, también los demonios. Los demonios conocen bien, lo que se dice en el credo, y saben que es verdad. Las palabras del pontífice, en la homilía se hacen eco de la afirmación de Santiago. ¿Tú crees, que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios lo creen, y tiemblan. La diferencia, es que los demonios, no tienen fe, porque tener fe, no es tener un conocimiento, sino, recibir el mensaje de Dios, traído por Cristo. Una fe sin obras, una fe que no te implique, que no te lleve al testimonio, no es fe. Nuestra profesión de fe. El credo. La primera parte, habla de Dios Padre, y de la obra de la creación. La segunda parte, habla de Dios Hijo, y de la redención de los hombres. La tercera parte, habla de Dios Espíritu Santo, y de nuestra santificación. Creo en Dios. Nuestro Dios, es el único Señor. Padre Todopoderoso. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Creador del cielo, y la tierra. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo, y la tierra. Creo en Jesucristo. Él, es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es. Su único Hijo. Pues Dios, amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único. Para que todo aquel que crea en Él, no muera, sino que tenga vida eterna. Nuestro Señor. Dios lo ha hecho Señor, y Mesías. Que fue concebido, por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo, descansará sobre ti, como una nube. Por eso, el niño que va a nacer, será llamado Santo, e Hijo de Dios. Nació, de Santa María Virgen. Todo esto, sucedió para que se cumpliera, lo que el Señor, había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta, y tendrá un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Pilato tomó entonces a Jesús, y mandó azotarlo. Los soldados, trenzaron una corona de espinas, la pusieron en la cabeza de Jesús, y lo vistieron, con una capa de color rojo oscuro. Fue crucificado. Jesús, salió llevando su cruz, para ir al llamado, lugar de la calavera. O que en hebreo, se llama Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado. Pilato, mandó poner sobre la cruz, un letrero, que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Muerto y sepultado. Jesús gritó con fuerza, y dijo: Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. Lucas 23:46. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvieron, en una sábana de lino, y lo pusieron en un sepulcro, abierto en una peña, donde todavía, no habían sepultado a nadie. Descendió, a los infiernos. Como hombre, murió. Pero, como ser espiritual que era, volvió a la vida. Y como ser espiritual, fue, y predicó a los espíritus que estaban presos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Cristo, murió por nuestros pecados, como dicen, las Escrituras, que los sepultaron, y resucitó, al tercer día. Subió a los cielos, y está sentado, a la derecha de Dios, Padre, Todopoderoso.
El Señor Jesús fue llevado al cielo, y se sentó a la derecha de Dios. Desde ahí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Él nos envió a anunciarle al pueblo que Dios lo ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Creo en el Espíritu Santo. Porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Creo en la Iglesia que es una. Para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Santa. La fe confiesa que la Iglesia no puede dejar de ser santa. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu se proclama. El solo santo amó a su Iglesia como a su esposa, Efesios 5:25. Él se entregó por ella para santificarla. La unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para gloria de Dios. La Iglesia es pues el pueblo santo de Dios, y sus miembros son llamados santos. Católica. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi Iglesia. Y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Posee la plenitud que Cristo le da. Es católica, porque ha sido enviada por Cristo, en misión, a la totalidad del género humano. Y apostólica. El Señor Jesús dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Ante todo, está la elección de los 12, con Pedro como su cabeza. Puesto que representan a las 12 tribus de Israel, ellos son los cimientos de la Nueva Jerusalén. Los 12 y los otros discípulos participan en la misión de Cristo, en su poder, y también en su suerte. Con todos estos actos, Cristo prepara y edifica su iglesia. Creo en la comunión de los santos. Después de esto, miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. El perdón de los pecados. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. La resurrección. Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales. Y la vida eterna. Allí no habrá noche, y los que allí vivan no necesitarán luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios el Señor les dará su luz, y ellos reinarán por todos los siglos. Amén. Así sea. Ven, Señor Jesús. Dijeron los apóstoles al Señor. Aumentanos la fe. El Señor dijo. Si tuvierais una fe, como un grano de mostaza, habríais dicho a este sicómoro. Arráncate y plántate en el mar, y os habría obedecido. A pesar de que la semilla es tan pequeña, la planta de mostaza puede llegar a alcanzar hasta cerca de 4 metros de altura. Un grano de mostaza es una semilla, y como toda semilla tiene un vida potencial en ella. Tiene el poder de crecer y desarrollarse, y llegar a un arbusto o árbol completo. Al igual que las semillas, tiene un potencial en su interior, tiene vida. Si tuvierais una fe, aunque muy pequeña proveniente del reino de los cielos, Dios habrá poder en ti, de mover el reino de los cielos, y nada os será imposible. Tremendo, ¿no? ¿Y por qué nada nos será imposible? Porque para Dios nada es imposible. La fe es un don gratuito que Dios le otorga al hombre. Este don inestimable podemos perderlo. San Pablo advierte de ello a Timoteo. Combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin. En la fe, debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos pedir al Señor que nos la aumente. Debe actuar por la caridad, ser sostenida por la esperanza, y estar enraizada en la fe de la Iglesia. Señor, gracias por la semilla de la fe que recibí el día de mi bautismo. Quiero que ésta crezca, para que pueda convertir, con tu gracia, mi vida en tierra buena, sin obstáculos, ni cizaña, que detengan los frutos de amor que tú produces.